El verdadero origen del sufrimiento. El dolor no proviene de lo que acontece, sino de la resistencia que opones a ello. Si deseas liberarte del ciclo del sufrimiento emocional, lo primero que necesitas comprender es una verdad contundente: el sufrimiento no es consecuencia de lo que te ocurre, sino de tu negativa a aceptar la realidad. La mayoría de las personas transitan su existencia sin asimilar esto, quedando atrapadas en un estado persistente de angustia, sin percatarse de que ellas mismas lo perpetúan. Carl Jung lo expresó en una de sus frases más impactantes: aquello a lo que te resistes, persiste. Y esto no es solo una expresión inspiradora, es un principio psicológico y espiritual que puede transformar por completo tu vida. La resistencia y su papel en el sufrimiento. Cada vez que enfrentas una situación adversa, experimentas una respuesta natural: tristeza, ira, decepción o cualquier otra emoción. Sin embargo, el sufrimiento no proviene del acontecimiento en sí, sino de la lucha interna contra la realidad. Es la mente repitiendo: esto no debería estar pasando, no puedo con esto, no es justo. Ese rechazo es lo que convierte el dolor en una tortura interminable. El ser humano está diseñado para buscar el control. Queremos que las circunstancias se ajusten a nuestras expectativas, que el dolor desaparezca y que el mundo funcione según nuestras reglas. Pero la vida no sigue nuestras condiciones. Cuando un evento desafía nuestras expectativas, nuestra primera reacción es resistirnos. Nos negamos a aceptar lo que ya es, y es ahí donde surge el sufrimiento, en la batalla contra lo inevitable. Reflexiona sobre esto: si una relación termina, la tristeza puede durar días, semanas o incluso meses. Pero el sufrimiento que persiste por años proviene de la negativa a soltar, de revivir el pasado, de aferrarse a la idea de que esto no debió ocurrir. Lo mismo sucede con cualquier pérdida, traición o fracaso. No es el hecho en sí lo que nos destruye, sino la lucha constante contra lo que ya es parte del pasado. El poder de la aceptación. Aquí es donde entra en juego un principio fundamental que puede cambiarlo todo: la aceptación radical. Pero atención, aceptar no significa resignarse, ni implica aprobar lo que ocurrió. Aceptar es decidir soltar la resistencia. En lugar de desgastarte en una batalla interminable contra la realidad, eliges dirigir tu energía hacia lo que sí puedes transformar: tu respuesta. Cuando realmente aceptas, sucede algo extraordinario: el peso del sufrimiento comienza a disiparse. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque dejas de alimentarlo con tu resistencia. Imagina a alguien que ha perdido su empleo. Si se aferra a la rabia y la sensación de injusticia, puede quedar atrapado por años en el resentimiento. Pero si, en cambio, acepta la realidad y se pregunta: ¿qué puedo hacer con esto?, toma el control de su vida y convierte el dolor en crecimiento. Este es el tipo de reflexiones que abordamos en Caminos de la Mente, donde exploramos cómo transformar el sufrimiento en sabiduría y romper los patrones que nos atan al pasado. El papel del inconsciente en el sufrimiento. Aquí hay algo aún más profundo: tu mente inconsciente está programada para repetir los mismos ciclos de sufrimiento sin que te des cuenta. Jung lo expresó de manera contundente: hasta que no hagas consciente lo que está en tu inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo que esto significa es que el dolor recurrente que experimentas no es azaroso. No es porque la vida esté en tu contra ni porque el universo te castigue. Es porque dentro de ti existen patrones emocionales y mentales que se repiten automáticamente. Tu mente inconsciente funciona como un sistema operativo instalado en tu infancia. Si creciste en un ambiente donde el amor se asociaba con sufrimiento, el abandono parecía inevitable o el mundo te parecía un lugar hostil, esas creencias quedaron grabadas en tu interior. Lo que pocos dicen es que tu inconsciente no busca hacerte feliz, sino llevarte hacia lo que le resulta familiar. Por eso, aunque conscientemente desees salir del sufrimiento, una parte de ti sigue atrayendo las mismas experiencias. ¿Has notado que terminas en relaciones que te dañan?
¿Qué cuando algo bueno llega a tu vida, de alguna forma lo pierdes? ¿Qué tropiezas una y otra vez con los mismos problemas, aunque prometas que esta vez será diferente? Esto no es una coincidencia. Es tu inconsciente repitiendo lo que conoce, eligiendo lo que te destruye. Si en la infancia aprendiste que el afecto venía acompañado de abandono, es probable que hoy, sin darte cuenta, te sientas atraído por personas que te generan la misma sensación. No es porque disfrutes sufrir, sino porque tu mente busca reafirmar aquello que siempre ha conocido. Si en tus primeros años experimentaste rechazo o humillación, es posible que ahora evites oportunidades por temor a volver a ser excluido. Prefieres quedarte en lo conocido, aunque eso implique seguir en el sufrimiento. Y aquí está la parte más difícil: mientras no hagas consciente este patrón, lo repetirás a lo largo de tu vida, creyendo que es obra del destino. Muchas personas dicen: siempre me topo con el mismo tipo de gente, siempre acabo en el mismo lugar, la vida me da lo mismo una y otra vez. Pero no es la vida, eres tú mismo replicando el esquema que llevas en tu interior. ¿Cómo romper el patrón del sufrimiento inconsciente? Aquí radica la clave: no puedes transformar aquello que no logras ver. Si realmente deseas liberarte del ciclo del dolor emocional, lo primero que debes hacer es identificar el patrón que has estado repitiendo. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Cuál ha sido la emoción predominante en mi vida? ¿Rechazo, abandono, traición, frustración, miedo? ¿En qué tipo de relaciones o situaciones tiendo a terminar una y otra vez? ¿Qué historia me cuento sobre mí mismo y el mundo que refuerza este sufrimiento? Cuando descubres las respuestas, te das cuenta de algo fundamental: el sufrimiento que has experimentado no proviene del exterior, sino que es algo que llevas dentro y proyectas constantemente en tu vida. El momento en que todo cambia. Romper el ciclo del sufrimiento emocional no significa que jamás volverás a sentir tristeza o frustración. Significa que ya no serás prisionero de un patrón que se repite sin que lo notes. En el momento en que tomas conciencia de tu programación interna, dejas de ser su esclavo. El dolor en la vida es inevitable, pero prolongarlo es opcional. En lugar de actuar en piloto automático, puedes tomar decisiones conscientes que te permitan salir de ese círculo. El canal Caminos de la Mente profundiza en estos temas, explorando cómo nuestra percepción moldea nuestra realidad y cómo podemos transformar nuestra mente para dejar de repetir patrones dañinos. El ego, el guardián del sufrimiento. El ego se alimenta de tu dolor y lo mantiene vigente. Para liberarte del sufrimiento emocional, es crucial entender que el mayor obstáculo en el camino de la sanación es el ego. Esa voz interna que insiste en que tienes razón al sentirte herido, que el mundo es injusto contigo y que los demás deben cambiar para que puedas sanar, no busca tu bienestar. El ego no quiere que sanes, porque sin tu sufrimiento, pierdes su razón de ser. Carl Jung afirmaba: la mente que crea el problema no es la misma que puede resolverlo. Y ahí radica la paradoja: el ego es precisamente la parte de tu mente que ha generado todo tu sufrimiento. Si intentas sanar desde el ego, solo reforzarás el mismo dolor del que intentas escapar. Como el ego sabotea tu sanación emocional. El ego es astuto. No te dice abiertamente que quiere que sigas sufriendo, sino que te convence de que tienes razones legítimas para hacerlo. Te hace aferrarte al pasado, te repite una y otra vez lo que te hicieron, cómo te traicionaron y lo injusta que ha sido la vida contigo. Al revivir estas historias constantemente, el ego te convence de que eso te da poder, cuando en realidad solo te mantiene atrapado en la misma herida. Sin darte cuenta, comienzas a identificarte con tu sufrimiento. Dices cosas como: siempre me traicionan, siempre me dejan, siempre me ocurre lo mismo. Al hacerlo, refuerzas esa identidad en tu mente. El ego también te dice que el problema está fuera de ti, que la culpa es de otra persona, que la vida te debe algo, que las circunstancias deben cambiar antes de que puedas sentirte bien. Pero esta es la trampa perfecta:
siempre estarás esperando algo externo en lugar de asumir tu propio poder. El canal Caminos de la Mente aborda cómo esta trampa mental nos mantiene en ciclos de sufrimiento y cómo podemos aprender a desmantelar esas creencias que nos limitan. La trampa del victimismo, como el ego te debilita. Una de las estrategias más sutiles del ego es el victimismo. Cuando caes en este estado, crees que todo lo malo que te ocurre es culpa de otros o del destino. Y aunque parezca que te protege, en realidad solo te hace renunciar a tu poder personal. Si crees que no tienes control sobre tu vida, nunca harás nada para cambiarla. Y eso es exactamente lo que el ego quiere, mantenerte pequeño, indefenso, atrapado en el sufrimiento. Pero hay una verdad innegable, nadie te va a rescatar. No importa cuánto sufras, cuánto te quejes o cuánto culpes a los demás. La única persona que puede romper este ciclo eres tú. ¿Cómo desmantelar al ego y recuperar el control de tu vida? El primer paso para desarmar al ego es reconocer que tú no eres él. No eres tu sufrimiento. No eres tu pasado. No eres esa voz interna que insiste en que siempre serás una víctima. El ego quiere que te aferres a tu dolor porque es lo que lo mantiene vivo. Pero en el momento en que dejas de alimentarlo, se debilita y pierde poder sobre ti. Aquí hay 3 maneras de empezar a romper su dominio. 1. Observa la voz en tu cabeza. Cuando el ego empiece a recordarte tus heridas o a hacerte sentir que la vida es injusta, simplemente obsérvalo. No te identifiques con esa voz, solo date cuenta de que es un programa mental repitiéndose. 2. Deja de alimentar la historia del sufrimiento. Cada vez que revives en tu mente lo que te hicieron, cada vez que cuentas la misma historia de dolor, estás reforzando la herida. Pregúntate, ¿esta historia me fortalece o me debilita? Si te debilita, suéltala. 3. Haz lo contrario de lo que el ego quiere. El ego quiere que reacciones, que te ofendas, que te quedes atrapado en la misma emoción. Pero cuando decides responder con calma, con desapego y con aceptación, rompes su poder sobre ti. El momento en que el ego pierde su control sobre ti. Cuando empiezas a ver al ego por lo que realmente es, sucede algo increíble. Deja de controlarte. Dejas de sentir la necesidad de aferrarte al dolor. Dejas de depender de la validación externa. Aprender a desmantelar el ego y comprender su influencia en tu vida es un paso crucial para recuperar tu poder personal. Sentir que eres víctima de las circunstancias puede ser una experiencia abrumadora. Sin embargo, existe algo increíblemente poderoso que puedes descubrir: el sufrimiento no radica en lo que ocurrió, sino en la interpretación que le diste. El dolor fue genuino, pero las historias que el ego creó a su alrededor te mantuvieron atrapado. En este contexto, resulta esencial explorar una de las verdades más impactantes acerca de la sanación emocional: el dolor no desaparece al resistirlo, sino al abrazarlo desde una perspectiva completamente nueva. Es fundamental comprender que la sanación no es un objetivo lejano en el tiempo, sino un proceso que puedes iniciar ahora mismo. Uno de los mayores obstáculos en este camino es la resistencia al dolor. Desde pequeños, muchos aprendimos a evitar, reprimir o negar el dolor emocional. Frases como "no llores", "sé fuerte" o "no lo tomes tan a pecho" inculcaron una lucha interna contra nuestras emociones, perpetuando el sufrimiento. Lo que resistes persiste. Carl Jung lo expresó de manera clara: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. No podemos sanar ignorando nuestro sufrimiento, debemos enfrentarlo con valentía. Evitarlo únicamente alimenta un ciclo destructivo en el cual el dolor se intensifica. Al resistir nuestras emociones, no les permitimos fluir y terminamos atrapados en patrones repetitivos que nos controlan desde la sombra. Aceptar el dolor, en lugar de rechazarlo, implica cambiar radicalmente nuestra relación con él. Esto no significa resignarse, sino permitirse sentir plenamente cada emoción que surge. Si sientes tristeza, permítete experimentarla sin juicio.
Si aparece el enojo, obsérvalo sin ceder al impulso de actuar impulsivamente. Este acto de presencia consciente libera al dolor de su dominio y genera espacio para la transformación. En este proceso, una de las verdades más liberadoras es la impermanencia, nada dura para siempre. Ninguna emoción es eterna, ni siquiera el sufrimiento. Al aceptarlo, en lugar de resistirlo, puedes comenzar a experimentar la sanación desde el presente. Este es un camino que muchos han recorrido con éxito y que tú también puedes transitar. El poder oculto del dolor, una invitación al despertar. Nuestros temores y heridas más profundas pueden ser la fuente de nuestra mayor evolución. El oro simbólico de la vida es la sabiduría, la madurez y la fortaleza que adquirimos cuando transformamos el sufrimiento en crecimiento. Así que la pregunta no es cómo evitar el dolor, sino cómo utilizarlo para convertirte en una versión más fuerte, sabia y libre de ti mismo. Piensa en esto, las personas más resilientes que conoces, aquellas que han desarrollado una profunda comprensión de la vida, no llegaron ahí porque todo les resultó fácil. Alcanzaron esa fortaleza porque atravesaron el fuego del sufrimiento y salieron renovadas. Cada experiencia dolorosa es una oportunidad para evolucionar, para dejar atrás lo que fuiste y convertirte en alguien más consciente, más fuerte y más conectado con la realidad. Carl Jung hablaba de la noche oscura del alma, un periodo en el que una persona enfrenta su mayor sufrimiento, pero también su mayor posibilidad de transformación. Es ese momento en el que sientes que todo se desmorona, cuando crees que ya no puedes más, cuando el dolor parece insoportable. Sin embargo, si en lugar de resistirte te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? O cómo puedo usar este dolor para crecer, dejas de ser una víctima y te conviertes en el alquimista de tu propia existencia. De la destrucción al renacimiento, como el dolor forja una nueva versión de ti. Cada vez que atraviesas una pérdida, una traición o una decepción profunda, algo dentro de ti muere. Lo que muchos no comprenden es que esa muerte es necesaria, es el fin de ilusiones, expectativas irreales y una identidad que ya no te sirve. Pero tras cada final hay un renacimiento, una oportunidad de reconstruirte con más autenticidad y fortaleza. Si miras hacia atrás en tu vida, verás que los momentos que más te marcaron no fueron los más felices, sino aquellos en los que tuviste que superar la adversidad. Ese es el verdadero proceso de transformación, el dolor destruye creencias antiguas, rompe las barreras del ego y te obliga a mirar en lo más profundo de ti mismo. Enfrentarte a lo que has ignorado te da la oportunidad de elegir entre quedarte atrapado o evolucionar. ¿Cómo convertir el dolor en fortaleza? Aquí tienes un enfoque práctico para transformar el sufrimiento en poder. 1. Cambia tu perspectiva. El dolor no es un castigo, sino una iniciación. Aquellos que ven el sufrimiento como una injusticia quedan atrapados en la amargura. En cambio, quienes lo perciben como una herramienta de crecimiento emergen con una fortaleza inquebrantable. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, cuestiónate qué enseñanza hay en esta experiencia. 2. Convierte tu historia en tu fortaleza, observa a quienes han atravesado un dolor extremo y lo han utilizado como fuente de inspiración. Quienes fueron rechazados aprendieron a valorarse a sí mismos. Quienes fueron traicionados desarrollaron una intuición más aguda. Quienes tocaron fondo descubrieron en sí mismos una fuerza que nunca imaginaron. Tu historia es solo tuya, pero lo que hagas con ella depende completamente de ti. 3. Usa el dolor como combustible para tu propósito, el sufrimiento puede destruirte o impulsarte. Tú decides en qué dirección dirigirlo. Si alguien te dañó, en lugar de quedarte atrapado en el resentimiento, utiliza esa experiencia como motivación para crecer. Si sientes que la vida ha sido injusta, demuestra que puedes superar cualquier obstáculo. Si una pérdida te dejó vacío, llénate con un propósito más grande. La prueba final, transformar el dolor en sabiduría. Cuando has atravesado el sufrimiento y has aprendido de él, ocurre algo increíble, te vuelves inmune a muchas de las cosas que antes te afectaban.
Dejas de reaccionar ante la negatividad de los demás porque comprendes que lo que proyectan no es tuyo. Dejas de temer al dolor porque sabes que puedes atravesarlo y emerger más fuerte. Este es el proceso que Jung llamaba individuación, convertirte en quien realmente eres, sin máscaras, sin miedo, sin depender de factores externos para validar tu existencia. Cuando alcanzas este punto, el ciclo del sufrimiento se rompe. Ya no te defines por tu dolor, ya no necesitas evitarlo ni temerle. Lo utilizas como un maestro que te impulsa a seguir evolucionando. Y entonces te das cuenta de algo trascendental: el dolor no te hizo más débil, te hizo invencible. Elige romper el ciclo y transformar tu dolor en poder. Llegados a este punto, tienes dos caminos frente a ti. Puedes seguir permitiendo que el sufrimiento controle tu vida, dejando que envenene tu mente y limite tu crecimiento. O puedes hacer lo que pocos están dispuestos a hacer: usar ese dolor como un catalizador para tu transformación. Carl Jung lo dijo con claridad: no puedes despertar sin antes haber tocado fondo. Ahora que comprendes la verdad detrás del sufrimiento, tienes el poder de decidir qué harás con él. El ciclo del dolor solo se rompe cuando tomas el control y utilizas cada experiencia como combustible para tu evolución. Si resonó contigo este mensaje, te invito a seguir explorando este camino de crecimiento en Caminos de la Mente. Allí encontrarás más reflexiones y herramientas para convertir cada desafío en una oportunidad de expansión.